En estos momentos comienza, por Radio María Uruguay, Difundiendo el Evangelio, con la conducción de Daniel García. Buenas noches querida familia de Radio María. ¿Cómo estamos hoy? Otro miércoles aquí en Difundiendo el Evangelio. Muchas gracias por estar allí, por estar junto a la radio, escuchando, aprendiendo, ¿verdad? También tratando de seguir ejemplos, ¿verdad? O sea, eso es lo que como oyente, pues yo obviamente también soy oyente, es lo que intento hacer cuando escucho la radio, ¿no? O sea, informarme, porque se tratan temas muy bonitos durante toda la programación, como el programa que acaba de pasar, también muy interesante. Y entonces uno aprende mucho, ¿verdad? Siempre hay tanto para aprender en todos los aspectos de la vida, ¿no? Nunca podemos decir que ya sabemos todo, no importa cuál sea el rubro al que te dediques, ¿no? No sé, mecánico, abogado, no sé, pues carpintero, cualquier oficio que hagas, no puedes decir ya sé todo, ¿no? Siempre uno va aprendiendo y aprendiendo. Y es bueno también aprender sobre lo que a uno le gusta, lo apasiona. Pero sobre todo aquí en Radio María aprendemos sobre Dios, básicamente, para decirlo cortito, ¿no? O sea, aprendemos qué es lo que Dios nos quiere decir. O, para decirlo correctamente, qué es lo que Dios nos ha dicho ya. Ya nos lo ha explicado, pero tratar de entender qué es lo que quiso decir. Porque si bien Dios habla muy claro de muchísimas maneras, por ejemplo, cuando envió a su hijo, a Jesús, eh, Jesús se hizo 100% humano para ya determinadamente ya hablar mismo como hablamos nosotros en carne y hueso, eh, y nos dejó muchísimas enseñanzas. Pero claro, muchas veces son difíciles de entender. Por eso es que en lugares como este, ¿no? Una radio católica es muy importante porque nos explica en forma adecuada. Obviamente la comunidad en nuestra iglesia es muy importante porque los sacerdotes cuando dan una homilía es el Espíritu Santo el que los guía, ¿no? Y después también cuando hablamos con ellos en algún momento, ellos, si bien también el Espíritu Santo los guía, ellos además también son muy inteligentes, también han estudiado mucho. Entonces no es que sean opiniones de ellos personales, sino que saben lo que la iglesia piensa, ¿no? Generalmente un sacerdote estudia aproximadamente 10, 12 años. No es que dijo de un día al otro, quiero ser, no sé, pastor y empieza a ser pastor en una iglesia. Eh, que no está mal, pero no podemos comparar, ¿no? Un sacerdote estudia mucho. Entonces están capacitados para responder nuestras preguntas. Y lo importante es que nosotros tengamos preguntas, que nosotros nos informemos, que averigüemos, que intentemos saber más sobre qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que yo debo hacer para no terminar perdido, sino para ir hacia Él y disfrutar esa plenitud, de esa alegría, valga la redundancia, plena, que Jesús nos prometió. No es, dijo, tal vez puedan ser felices o voy a ver si más adelante le puedo arreglar para darle la felicidad. No, Él nos prometió, dice, vamos a ir al cielo y vamos a hacer, la felicidad va a ser incomparable a cualquier otro momento feliz que hayamos vivido aquí en la tierra. Va a ser una felicidad mayor, plena, pero no es que te ganes un número de lotería, o sea, no es una cuestión de suerte, es que vos tenés que hacer un esfuerzo, ¿no? Como persona única, propia y con tu propia voluntad de tomar las decisiones que tú quieras, tenés que tomar las decisiones correctas, ¿no? Em, Dios nos hace libres para que nosotros elijamos qué queremos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a elegir qué queremos hacer?
¿En qué nos podemos basar? Si no sabemos los detalles, no sabemos qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Entonces, es otra vez programas como este y programas aquí en lugares como este, Radio María, que tratamos de aprender todos, ¿no? Yo aprendo muchísimo con muchísimos programas aquí, he aprendido muchísimo estos años en la radio. Y a veces uno escucha algún programa y uno piensa, "Oh, bueno, pero eso yo ya lo sé, ya lo he estudiado, lo he visto, lo he leído, ya lo sé". Y de repente dicen sobre ese tema algo que yo digo, uy, pero eso no lo sabía. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Entonces, el programa de hoy vamos a tratar de entender el significado de lo que se llaman las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Han escuchado eso? Esa frase así, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Se dice de esa manera rápida y corta, pero en realidad no son 7 palabras, sino que vienen a ser 7 frases. O sea, Jesús cuando fue condenado a la cruz, él se mantuvo callado casi todo el tiempo, ¿verdad? Porque él obviamente tenía podía defenderse con palabras, pero dejó que todo sucediera como estaba planeado. Entonces se mantuvo callado casi todo el tiempo, fue muy poco lo que habló al principio y después callado. Y si bien sufría y no gritaba tampoco, sino que mm, aguantaba el dolor. Y todo eso lo hizo por nosotros, como ya sabemos. Pero cuando ya estaba en la cruz, cuando ya estaba agonizando, esas últimas 3 horas, él dijo 7 frases y no dijo más. Son las únicas que dijo, fueron esas 7, que tienen un significado muy profundo, porque si bien todo lo que él dijo es todo muy importante, ¿no? Las parábolas, todas las enseñanzas, la explicación de los mandamientos, es muy bueno, pero él lo dijo en forma de enseñanza y en forma explicada y en forma de que nos llegara. Pero cuando ella está en la cruz, lo que él dice es lo que él está viviendo, el sufrimiento enorme que él está pasando y el dolor más grande que tuvo en toda su vida, lo tuvo ahí, no solamente el físico, que obviamente es, no hay duda, que es un dolor enorme, sino también un dolor espiritual más grande, también lo vivió ahí y lo dijo en estas frases. Entonces, creo que es muy importante que entendamos un poco qué es lo que quieren decir. Y estas frases son, estas 7 frases o 7 palabras, le podemos decir como se les llama, perdón, ya las han escuchado ustedes muchas veces y son estas. La primera, están así en orden. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Vamos a hablar sobre cada una. Después hay otra, la siguiente dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que es lo que le dice al que se le llama buen ladrón. Ningún ladrón es bueno, pero se le llama buen ladrón, vamos a explicar por qué, que es Dimas, ¿no? Su nombre. Tercera frase dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Mm? Y después mirando al discípulo que él amaba más, dice, eh, pero bueno, eso es difícil de explicar, pero es Juan, ¿no? Le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Mm? Eso es muy importante, esa frase. Toda esta frase tiene un significado muy profundo. La cuarta dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es tiene un misterio bastante profundo y es bueno recalcar que a diferencia de todas las demás y a diferencia de todo lo que pasó durante estaba en la pasión, esta la dijo en voz alta. Esta la dijo, o sea, no en voz alta, sino que la dijo con voz fuerte, creo que dice expresamente la Biblia. Pero este lo gritó, este lo dijo gritando. Todo lo demás lo dijo hablando y en agonía, pero esto lo dijo gritando. La quinta dijo, tengo sed. ¿Mm? La sexta dijo, todo está cumplido. Bastante claro y bastante fuerte esa frase, ¿no?
Y la séptima, que es como que la que es como triste, para decirlo rápido, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí muere, porque Jesús murió. Él pasó por la muerte, él murió. Pero a diferencia de nosotros, obviamente, él resucitó, pero él murió. Y eso fue lo último que dijo antes de morir. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, me parece que son frases muy, muy fuertes. Ya las hemos escuchado, ¿verdad? Ya todos la conocen. Está en el Evangelio de Lucas, en Juan, en Marcos. em, y ya la sabemos. Y tenemos una idea de qué significaba. Entonces vamos a tratar de repente desarrollarlas un poquito más porque también, como dije, mientras yo preparaba para este programa, también, también aprendí algunas cositas, obviamente. Así que espero que compartamos esa experiencia y también ustedes aprendan algo, ¿verdad? Como yo también he aprendido. Esa es la idea, aprender y de repente, si ya lo sabíamos, tomarlo en meditación, ¿verdad? Decir, bueno, eso yo ya lo sabía, pero qué bueno que recordarlo otra vez para meditar sobre eso, porque nunca le he dado mucha importancia, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, ¿no? Meditar, meditar, que nos lleve a algo, que esto no sea simplemente pasa una hora y simplemente se escucha una voz, no, sino que nos dé vuelta en nuestra cabecita diciendo qué significa esto que he escuchado, ¿no? Entonces, para, para que tenga el significado correcto, necesito ayuda. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, así como todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo continuamente, en todo momento en nuestra vida. En este momento yo necesito que el Espíritu Santo me ayude para poder expresarme debidamente, ¿no? Entonces, esta oración, como ya ustedes saben, me gusta siempre hacerla en el programa, es una oración al Espíritu Santo y fue escrita por el cardenal Verdier y dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien. Entonces, ya con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a continuar y vamos a elaborar cada una de estas frases en el poco tiempo que tenemos, porque esto obviamente sería un programa para cada una de las frases. Pero bueno, no necesitamos, tampoco necesitamos ir tan profundo. O sea, para eso existen los libros, ¿verdad? Por ejemplo, cualquiera puede buscar un libro que trate estos temas y ahí sí se trata mucho, con mucho tiempo, en mucha profundidad, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es como que explicando un poquito como para despertar nuestra curiosidad, ¿no? Em, Dios también, como podemos ver en muchos aspectos del Evangelio, eh, Dios nos habla más bien corto y claro, al punto que él usaba parábolas, que es lo que significa parábola, significa, viene a ser, lo podríamos decir hoy día, tratando de no faltar respeto, vendría a ser como un cuentito, por decirlo así, ¿no? O sea, él eh, inventaba una historia que decía, por ejemplo, no sé, la del sembrador y las semillas, ¿no? Que caían en tierra buena, caían en piedra. Entonces, eso no es algo, un hecho que sucedió, sino que era un ejemplo un cuento que él les decía a las personas, explicando un evento del que ellos estaban familiarizados, como era sembrar, ¿no? Y entonces entendían un poco de qué se trataba el mensaje, ¿no? A dónde iba el mensaje.
Y así como Jesús le hablaba a esas personas en ese momento, así también nos habla a nosotros. Entonces, no hace falta usar palabras muy complicadas ni darle demasiadas vueltas teológicas, a no ser que estés buscando eso, ¿no? Sino que simplemente podemos explicar bastante fácil eh, el mensaje que nos dejó aquí, ¿no? Por ejemplo, empecemos con el que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Esto nos enseña que el perdón es muy importante, ¿verdad? Obviamente, el perdón lo cambia todo. Y esa fue la primera palabra de Cristo, de Jesús en la cruz. Y esto desarma todo nuestro sentido común, ¿no? No tiene nada que ver como nosotros pensamos. Imagínense que a nosotros nos hubiera pasado algo así. Injustamente nos hubieran, ¿cómo se dice? Así, acusado, ¿no? Y injustamente ah, te castigan. Y lo que primero que nosotros pensábamos sería cosas horribles de los jueces, de todas esas personas que nos tiraron pedrada, como le hicieron a él, ¿no? Diríamos, bueno, que lo peor para estas personas, les deseo lo peor, ¿no? Porque es injusto lo que me están haciendo, son todos malos, horribles, ¿no? Ojalá se mueran todos. Qué horrible, pero así seríamos, ¿verdad? Sinceramente, sería nuestra primera respuesta. Sería, ninguno de estos merece vivir. Y es verdad. Eh, lo que le estaban haciendo a Jesús era injusto y era cruel. Era cruel. Y él, siendo Dios, podía parar eso en un minisegundo. ¿M? No es que, no es que sufrió todo eso por impotencia, porque no podía defenderse. No, todo lo contrario. Él soportó todo eso, ¿no? Y no solo eso, no solo lo que lo soportó, sino que además la primera palabra que dice en la cruz, cuando ya está ahí en la cruz, la primera palabra es perdónalos. Le dice a su padre, a Dios, ¿no? Perdónalos. Le dice, no saben lo que hacen, ¿verdad? O sea, cómo puede ver de esa forma a los que lo están castigando, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, nosotros no podríamos, vamos a decir la verdad, nosotros no podríamos, obviamente no podríamos. Pero ¿por qué Él sí puede? Por el amor, es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, esto es, no solo es un gesto que pasó ahí en ese momento y dijo, bueno, perdónalos y acá ya quedó, sino que esto nos invita a nosotros eh, a hacer lo mismo, ¿no? A transformar nuestro corazón, a, a superar esos rencores que tenemos, ¿no? Cuando muchas veces muy, muy mal decimos, eh, perdono, pero no olvido, por ejemplo, ¿verdad? No, entonces eso no es perdonar. Perdonar es olvidar. Eh, entonces, claro, pero decimos, sí, pero me hicieron algo horrible. Obvio, por eso es que necesitas perdonar. Si no, no sería perdón, ¿no? Eh, entonces, nosotros imaginemos, ¿no? Si Jesús, siendo Dios, siendo todopoderoso, sufrió todo eso y además de eso nos perdonó, ¿verdad? Nosotros debemos ser iguales con nuestros prójimos, ¿no? Debemos perdonarlos también. Y recuerden, hay una cosa acá que es importante que quiero recalcar, siempre trato de recalcar. No es que los perdonó a ellos los que estaban ahí. Y nosotros dijimos, bueno, qué bien para esa gente. No, nos perdonó a todos, porque lo que sucedió no fue un hecho simplemente histórico, geográfico en esa zona. Fue un hecho que cambió toda la humanidad. O sea, no es que los judíos crucificaron a Jesús, ¿verdad? O sea, fue Sanedrín, fue el pueblo judío, sí es cierto, pero no es porque ellos eran judíos, sino que es la humanidad que lo rechazó. Jamás podemos decir que los judíos crucificaron a Jesús, no, fue la humanidad
que rechazó a Jesús desde el principio, desde el pesebre, ¿no? Que no tenía, lo rechazaban en el nacimiento ya, siempre fue despreciado. Y no es que lo hicieron ellos, eso lo hacemos nosotros continuamente. Nosotros siempre estamos despreciándolo, siempre lo estamos echando fuera, siempre estamos evitándolo continuamente cuando no lo escuchamos y cuando elegimos el pecado. Entonces, no es que él perdonó a esas personas y lo vemos solo otra vez, como si fuera una película y a ellos les hizo eso. No, por eso los perdonó a nosotros también. Por eso que estas palabras son tan importantes, porque tienen el mismo significado, el mismo poder 2000 años atrás, 2026 años atrás, que ahora. Bueno, 2000 años atrás, ¿no? Que ahora. Eh, así es como debemos verlo. Esto es lo que nos enseña, ¿no? Perdón. ¿Mm? Después, segunda frase o segunda palabra, también como se dice, él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dice al que se le llama buen ladrón, que no es bueno, obviamente, porque es un ladrón. Y de hecho, no solo era un ladrón, sino que para que estuviera crucificado de esa manera, lo más probable es que hubiera sido un asesino realmente. Pero con la traducción se pierde mucho, a veces lo específico y se va a lo más simple para no confundir, y entonces se le dice ladrón. Pero posiblemente haya sido un asesino, una mala persona de verdad. Pero se dice buen ladrón porque como estaban los dos ladrones, ¿verdad? Y uno fue el que se arrepintió, entonces básicamente se dice, bueno, este fue el bueno, ¿no? Pero lo que significa aquí, o sea, no voy a hablar todos de qué fue lo que pasó, cuándo pasó y todo lo demás, ¿verdad? Pues si no, si no nos va a dar el programa. Eh, espero, eh, eh, tengo la esperanza de que me entiendan del momento que estoy hablando, ¿no? Cuando Jesús le dice, o estarás conmigo en el paraíso a Dimas. Porque claro, este ladrón en realidad reconoce eh, a Jesús como Dios, como el Salvador. Y acepta y cree firmemente al punto que dice, no te olvides de mí cuando llegues al cielo, ¿no? No me acuerdo las palabras exactas. Eh, pero él cree de verdad. Entonces, al demostrar su fe, ¿m? Jesús, ¿no? Reconoce su fe y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto lo que nos enseña es eh, la esperanza cristiana, ¿no? La esperanza católica bien expresada, ¿no? Porque inclusive hasta el final, por ejemplo, esta persona no era una buena persona, era, era un ladrón, vamos a decir, un asesino, estaba llegando a las últimas horas de su vida y en el último momento se salva, en el último momento. Esto es la misericordia de Dios, ¿no? Y la esperanza que siempre está presente, siempre. No importa la edad que tú tengas, si tú me estás escuchando y de repente tenés 80 años y decís, pero yo no he ido a misa, nunca me ha interesado, recién ahora me está empezando a interesar, recién ahora me estoy empezando a preocupar. Dios me va a decir, no, pero ¿qué hiciste durante toda tu vida? O de repente decís, bueno, pero yo he hecho cosas malas, horribles, espantosas, ¿no? No importa, siempre que te acerques a Dios, ¿verdad? Si vos querés cargar con todas esas cosas malas hasta el último día de tu vida, no te va a ir bien. Vos lo que tenés que hacer es acercarte a Dios y Dios te perdona y te recibe. Dios no te da, durante tu vida hasta que mueres, Dios está siempre dispuesto a recibirte. Después que morís, ya no hay vuelta atrás. Pero no importa la edad que tengas, esto te hace recordar esta frase en la esperanza, ¿no? Siempre, siempre podemos acercarnos a Jesús y Jesús siempre nos va a recibir.
Por ejemplo, el otro, el ladrón, le dijo, si eres Dios entonces baja de la cruz. ¿Verdad? Lo que él hizo fue burlarse, rechazarlo, ¿no? Entonces no fue al paraíso. Am, otra frase, esta frase es muy, muy importante, sobre todo porque estamos aquí en Radio María, que es la que dice, Jesús le dice a María, su madre está ahí junto con Juan. Entonces, ya para este momento ya habían pasado unas horas, ya era en su momento casi final, y la gran mayoría de la gente ya se había ido porque les había parecido un show, les había parecido un espectáculo, querían verlo crucificado, disfrutaron eso, lo apedrearon todo el tiempo, insultaron todo el tiempo, después que lo crucificaron, dijo, ya está hecho, ya lo logramos, y se fueron. Entonces eran muy pocos los que quedaban ya, quedaba solamente María y Juan, no habían otros discípulos, eso es importante también. Solo María y el discípulo Juan estaban, y después estaban los soldados y algunas que otras personas, pero la gran mayoría se había ido. Y entonces él mira a su madre y le dice, las palabras exactas fueron, le dice, mujer, y varias veces le dice mujer, ¿no? En Canaán también le dice, en Caná, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Mirándola a ella y que estaba con Juan. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Entonces, eso en el sufrimiento, él dijo eso, y eso es otra vez lo mismo. No es solo como para que su madre no quedara sola y entonces que Juan la cuide, ¿no? Que eso está muy bien, sino que él le entregó a su madre, que no es cualquier madre, si bien todas las madres son especiales, ninguna es tan especial como la madre de Dios, ¿no? Entonces, algo tan especial que se había preparado, ¿no? Dios la había elegido, no podía terminar ahí. Entonces, es ya él morir, dice, bueno, pero ahora vas a seguir siendo madre, pero de todos, ¿no? Entonces ahí podemos ver que ella no solo es la madre que lo crió, sino que es la madre que está ahí en el dolor de él, ¿no? La madre que acompaña, que guía, que está tratando de consolar, que obedece a Dios, ¿verdad? Y no cambia. Esa es la misma madre que Dios nos dio en la cruz. Eso eh, no fue un error ni fue una cosa al azar. Él estaba muriendo, sus últimas palabras son decisiones muy importantes y, y esta es una de las más importantes, que nos dejó a María para toda la humanidad. Por eso también esta radio se llama Radio María, ¿verdad? Entonces, porque es la madre de Jesús, ¿m? Y Jesús nos dejó a María cuando él estaba en la cruz. Y a través de María vamos hacia Jesús. No es cualquier persona, porque María no era diosa, eso lo tenemos muy claro. Ella era humana, 100% humana, y no era diosa. Jesús, 100% humano y 100% Dios. Pero María, siendo 100% humana, fue elegida por Dios para engendrar a Jesús. Entonces, imagínense que mientras ella estaba embarazada, compartían la misma sangre, ¿no? La sangre de Dios estaba en ella. O sea, no es cualquier persona. Y no solamente lo físico, sino también lo especial, lo maravillosa que esta persona es. Entonces no podía terminar ahí y nos la dejó como madre. ¿Mm? Nunca él dijo, ahí tienes una diosa también como yo. No, madre, madre. Ese es el título, madre. Y no es un título chico. Entonces, esta frase es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con las otras frases que nos faltan. Uy, todavía nos faltan cuatro frases. Entonces,
vamos primero a un tema musical, una pequeña pausa y ya volvemos con las otras 4 frases. Qué bonita canción, ¿no? Otra canción bonita que nos brinda Radio María, con esta música católica, ¿verdad? Tan bonita. Y bueno, agradecemos a Mauricio, nuestro operador, por darnos estos regalitos musicales. Entonces, estamos hablando de las frases. Nos quedan 4 frases y nos quedan unos 20 minutos. Así que bueno, vamos a apurarnos un poquito. Em, Recuerden, busquen información, ¿verdad? Busquen en internet, en buenos lugares católicos, busquen más sobre esto, ¿no? Porque es muy interesante. Entonces, la próxima frase es diferente a la demás, porque dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy fuerte. Y es la única frase en la que él grita. Eso lo dice gritando, como más desesperado, ¿no? Y imaginen el dolor que tenía enormemente en todo su cuerpo todo el tiempo, y todas las demás frases las dijo normal, ¿no? Sufriendo, así, agonizando normal, pero esta la dijo gritando. Entonces, claro, es un misterio y es muy complejo porque nos puede llevar a dudar, nos puede llevar a confundirnos. Por eso es que necesitamos la iglesia que nos explique, porque nosotros solos no podemos entender todo. Es muy complejo, necesitamos ayuda. Está bien que busquemos ayuda. Entonces, eh, entonces decimos, pero qué, ¿cómo Dios lo abandonó? ¿Le dio la espalda? ¿Se fue en un momento así? No, claro que no. Dios está presente siempre en todo y sobre todo también está presente en este momento tan importante. Eh, lo que sucede es que debemos acordarnos que esto no simplemente fue hacer sufrir a Jesús físicamente, y que muriera y ya está. Eso es un proceso que es para poder eliminar la deuda que la humanidad tiene de acumular tanto pecado, ¿no? Desde el tiempo de Adán y Eva, y que no hubiera una forma de poder redimirlo, o sea, de poder borrarlo, ¿no? Entonces, a través de este sacrificio se abren puertas, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, porque si no, no podíamos ir. Quedábamos en un lugar, que también se presta a confusión, quedábamos en un lugar que vendría a ser como abajo, es una palabra que se deriva después en el credo, se dice que Jesús bajó a los infiernos, no al infierno, sino Jesús bajó a los infiernos, que en realidad está mal traducido porque quiere decir, los infiernos quiere decir como en lo profundo, ¿no? Porque lo que sucedió, y ya vuelvo a explicar mejor, pero necesito ir en este círculo. Lo que sucedió es que Jesús en la cruz ya estaba procesando la salvación. Son pasos que él ya estaba viviendo. Y entonces él necesita cargar con nuestros pecados, con todos nuestros pecados, esa carga enorme, ¿no? Para poder borrar nuestros pecados, va hacia lo profundo, que vienen a ser los infiernos. Ahí, como quien dice, va a hacerlo corto, levanta, ¿no? Se lleva a los patriarcas, ¿verdad? Todos los que estaban como esperando este momento, y se los lleva hacia el cielo, ¿no? Por eso va hacia los infiernos. Es todo un proceso. Pero ella estaba empezando a vivir todo esto. No en su plenitud, pero ya lo estaba empezando a vivir. Entonces, cuando él recibe todos esos pecados, no propios, porque él nunca pecó, pero él recibe todo eso para hacerse cargo de este proceso. Entonces vive, experimenta las consecuencias del pecado. Entonces las consecuencias del pecado es alejarse de Dios. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en buena sintonía, entre comillas, con Dios, porque siempre somos pecadores, pero tenemos pecados veniales, ¿verdad? Vamos y nos confesamos y mantenemos una comunicación y vamos a misa, estamos bien con Dios, estamos cerca de Dios y Dios está cerca nuestro y mantenemos esa comunicación.
Cuando tenemos un pecado, cuando hacemos un pecado mortal, porque no es que lo tenemos que se nos da, nosotros realizamos un pecado mortal, eh, nos alejamos de Dios. Entonces, al alejarse, es como que falta. No es que Él deja de existir para nosotros, ni que nos abandona, sino que está alejado. Entonces, nosotros tenemos que buscar acercarnos, ¿verdad? Dios está dispuesto, pero nosotros nos alejamos por el pecado. ¿Mm? No es porque no nos guste nuestro pelo o porque no nos guste nuestra forma o cómo trabajamos, no, es lo único que nos aleja de Dios es nuestro pecado, que nosotros mismos cometemos. Entonces, Jesús se apropia de todos los pecados y sus consecuencias. Entonces, en ese momento, siente la distancia con su Padre, con Dios. Entonces, se da mala interpretación, pero eso es significado. Él siente ese dolor, que en realidad es el dolor más grande que él ha vivido toda su vida. No ha sido los clavos, que es un dolor enorme. No han sido los latigazos, no ha sido la traición de Judas, que fue muy doloroso porque era un amigo. No fue todo lo físico, que fue enorme, sí, pero esto fue el dolor más grande, sentir la distancia con Dios, al punto que no lo pudo decir, sino que lo gritó, porque le dolía enormemente, más que todo lo demás. Esto es lo que significa cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo más fuerte que vive en toda su vida, aquí como humano. Más adelante, la próxima frase dice, tengo sed. Esta es un poco más sencilla y corta, pero también tiene mucho significado. Nos está demostrando cómo él, siendo Dios, él es también, hasta el último momento, obviamente, 100% humano, y él siente todo eso, ¿no? Y bueno, acá sabemos que se desangró tanto que por eso también el cuerpo biológicamente eh, utiliza el agua que hay en el cuerpo, digamos, en la sangre. Entonces se produce, una persona que está así agonizando tiene mucha sed. Eh, También es para cumplir profecías que se dijeron miles de años atrás. También tiene mucho que ver con que viene a ser la última copa que él toma, porque en la Pascua, cuando él hizo la última cena, recuerden, se celebraba Pascua, como celebraban todos los judíos, se celebraba todos los años, era muy normal. La cena que él tuvo, la última cena, era una cena muy normal que se festejaba en esa fecha. Y habían ciertos ritos, ¿no? Ciertas cosas que cumplir, como por ejemplo en cualquier otro evento, ¿no? Por ejemplo, en un casamiento, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos los bailes, tenemos ciertos procesos que seguir, ¿no? Es normal, es parte de nuestra sociedad. Y también había en la cena, que fue la última cena, también había unos ritos a seguir. Y uno de ellos era, se tomaban 4 copas de vino. Y entonces está establecido que tomaron 3 copas, pero la última no la tomó. Y la última la vino a tomar aquí, en la cruz, ¿no? Cuando él dice tengo sed. O sea, no era una copa realmente, pero es como si hubiera sido la copa, que quiere decir que en ese momento se terminó la Pascua, ¿verdad? Se terminó el ofrecimiento del Cordero, digamos, ¿no? Que se hacía en la Pascua, con esta última copa, ¿no? Eh, entonces es un poquito más profundo que solamente la sed, ¿no? Entonces, después tenemos que él afirma, él eh, dice, todo está cumplido. ¿Mm? Esto lo que nos habla es estas 3 mismas palabras, nos está diciendo cumplido, que significa una misión, ¿no? La misión, o sea, que es para lo que él había venido al mundo. Él no vino de casualidad y de repente tuvo una conversión y cambió su sentido de la vida, ¿no? Como nos puede pasar a nosotros. No, él ya, desde que nació en el mundo, esto era su propósito, morir en la cruz por nuestros pecados. No era otro, no es que de casualidad se apareció o que se cortó su misión en forma temprana, solamente 3 años cuando él tenía que haber estado 20. No. Eh, Así es,
la misión así es como estaba pensada, así es como se iba a realizar, y Él la llevó a cabo sin fallas. Recuerden que si bien Él es Dios, Él también 100% humano, entonces Él también sufría los dolores. Él también él recibía las tentaciones, el diablo lo tentó muchas veces. Él llegó a decir también en forma muy clara muchas veces, pero sobre todo en el huerto de Getsemaní, cuando estaba rezando poco antes de que empiece su pasión, y le dijo a los discípulos, dice, no pueden estar una hora rezando por mí, por eso que se hace la hora santa, ¿no? Una hora santa es por eso, por ese momento. Y dice, no pueden estar una hora despiertos rezando por mí, dice, recen por mí. Jesús pidió, Jesús que es Dios, dice, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, la parte humana, ¿no? Entonces, él realizó toda su misión y no es justo, no está bien decir, ah, claro, pero como él era Dios, para él fue fácil. No, no, porque él no vino aquí al mundo solo como Dios y vivir así en su forma de Dios. No, él sufrió todo como nosotros. Para enseñarnos en forma clara, ¿no? No solo para decir, ustedes hagan esto, ustedes sufren de sed, yo no, pero ustedes deben saber que deben... No, él también lo vivió. Increíble. Entonces, y increíble es la palabra que en realidad no es correcta, pero la palabra vendría a ser asombroso, ¿no? Es por eso es que los ateos les cuesta tanto creer, porque puede decir, wow, solamente Dios puede hacer algo así, ¿no? Entonces la fe nos ayuda a creer y también, bueno, para los que tengan dudas, hay muchos, perdón, muchos datos históricos, muchas pruebas, ¿no? Hay muchas cosas. Hasta el día de hoy, por supuesto, perdón, Jesús y María con sus apariciones, bueno, no voy a hablar de eso, pero el hecho es, con esta palabra todo está cumplido. Eh, Ahí dice que terminó su misión, ¿no? Y terminó no como derrota, no como decir, ok, murió en la cruz, lo mataron, perdió. No, sino que totalmente, exactamente lo contrario. Es una victoria, porque él tenía que llegar a ese punto y llegó. No se rindió, llegó. O llegó hasta el extremo, hasta el último momento. Entonces, esto nos enseña ser fuerte, ¿no? Ser fuerte en las dificultades, en los problemas difíciles. Recuerden que Jesús rezó, pidió fuerza, pidió fuerza. Nosotros también debemos pedir, ¿no? Podemos pedir que nos ayude. Em, Después tenemos, bueno, la última palabra que dijo, ¿no? Lo último que dijo aquí antes de resucitar. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso quiere decir eh, entrega total, ¿no? O sea, mm, hacia ti voy, ¿no? Y estoy entregado completamente, ¿no? Eh, y no hay como, por ejemplo, no dice, por ejemplo, si quieres recíbeme o perdóname lo que he hecho y todas esas cosas que podemos decir nosotros, sino que él eh, así, abierto, ¿no? Hacia ahí voy, no hay resistencia, no hay miedo, ¿no? No hay una duda de tal vez vaya hasta ahí o espero ir. No, hacia ahí voy, encomiendo mi espíritu. Ya está, te entrego, confianza plena y hacia Dios, ¿no? Él hizo eso. Entonces, todas estas frases tan importantes podemos recordar otra vez cómo Él las dijo, dónde Él las dijo, cuándo Él las dijo, ¿no? Por ejemplo, cuando se dirigió a su madre, por ejemplo, cuando se dirigió a Dios y gritó, ¿no? También cuando se dirigió hacia el otro, al ladrón, ¿no? Cuando pidió perdón por lo que lo estaban acusando y matando, ¿no? O sea, fue a varios y en todos ellos estamos nosotros. Entonces, esto lo que nos enseña es que esto no es algo del pasado. No podemos verlo solo como si bien sucedió, no debemos verlo jamás como algo que sucedió en ese momento para esas personas, ¿no?
Esto es una guía, una enseñanza para nosotros en nuestro día a día, no para algo que debemos aplicar en septiembre o de repente algo de esto en julio, sino que todo esto nosotros lo aplicamos, lo debemos aplicar todos los días, perdonar a los que nos maltratan, ¿verdad? Porque él mismo dijo, es fácil amar a tu amigo. Con tu amigo te llevas bien. Cualquiera es fácil amar, pero es difícil amar a tu enemigo. Y no significa de que si alguien te va a matar en la guerra, vos le vas a dar un beso y lo vas a saludar. No, es diferente. Se trata de ver en la otra persona también que también es criatura de Dios, ¿no? Y que a veces están confundidos. Entonces, eso nos enseña, también nos enseña que tenemos una madre que nos quiere y que nos ama y que está dispuesta completamente a ayudarnos como madre, no simplemente como la madre de Jesús y ayudarnos a nosotros, sino como la madre de Jesús y madre nuestra. Es tu madre, no es solo la madre de Jesús. Está bien que la mires como la madre de Jesús, porque eso lo ha hecho, es lo que lo ha hecho especial, pero no es solo madre de Jesús, también es madre tuya. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, él con todo esto nos enseña, a ver, virtudes fundamentales, ¿no? Ejemplos a seguir son virtudes. Entonces, caridad, ¿no? Esperanza, ¿m? Humildad, confianza, el amor filial, ¿no? El amor en la familia. Eh, todo esto nos enseña o nos debe enseñar a intentar cambiar, ¿no? No podemos decir, bueno, pero eso fue fácil porque es Jesús, para él todo es más fácil porque él es Dios. No, no. Todo es más fácil para él por el poder que él tiene. Sí, pero él estaba viviendo momentos muy difíciles y justamente lo contrario. Porque con el poder que él tiene, él podía haber terminado todo eso y no haber sufrido y haber dicho, estas personas, esta creación, no merecen que yo sufra tanto. Y haber terminado con nosotros, ¿no? Borrón y cuenta nueva, como decimos nosotros, que somos humanos. Pero él es tan distinto a nosotros. Su amor es tan grande que no cabe en nuestras mentes cómo pudo pasar todo esto y soportarlo, ¿no? En esas frases, esas 7 frases que dijo de amor y de confianza y entrega total, también podría haber dicho, Padre, no merecen mi sufrimiento, destrúyelos a todos. Fácilmente. Él como hijo podía haberle pedido eso a Dios, pero él hizo todo lo contrario. Él hizo, o sea, que hubiéramos hecho nosotros. Él pidió perdón por nosotros, ¿no? Pero él, por ejemplo, él también decía que si puedes pasar este cáliz, ¿no? Que no pase por mí, que estamos hablando del cáliz este que viene a ser ahora cuando dijo tengo sed, ¿no? Que faltaba ese cáliz, faltaba ese cuarto cáliz, estaba incompleto. Dice, pasa este cáliz si puedes pasarlo, que no lo tenga que sufrir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él no decía, qué lindo, voy a sufrir. Obvio que no. Él sabía lo que le pasaba y lo que le iba a pasar, él sabía todo, por supuesto, no fue una sorpresa lo que le sucedió, él sabía todo, ¿no? Y, y lo aceptó por nosotros. Entonces eso es muy importante. Y entonces esto nos enseña al día de hoy, ¿verdad? Eh, Pensemos, pensemos que Jesús cuando vivió todo eso, siendo Dios, sabiendo todo como Él sabe, ¿no? Él espera, ¿m? Esperaba en ese momento y espera ahora que lo que Él estaba viviendo y lo que Él vio que pasaba ahí se entendiera hoy. Él esperaba, por decirlo así, que ese mensaje que Él estaba dando con su sacrificio tuviera significado hoy. Y lo tiene, y lo tiene. Pero nosotros debemos saber cuál es. Entonces, no es simplemente verlo como si fuera una película, sino decir hoy día.
Todo lo que él dijo a esas personas, lo que dijo a María, lo que él dijo a Dios, lo que dijo al ladrón, todo eso nos lo está diciendo a nosotros. No te preocupes, cree en mí, arrepiéntete y irás al cielo. No importa qué tan malo eres. Dios siempre te quiere, siempre que estés dispuesto a cambiar y creas en Él. ¿M? No estás solo. Jesús te acompaña y también te ha dado a su propia madre para que esté contigo. ¿M? Perdona a los demás como Dios ha perdonado. Si Dios perdonó en esos momentos, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a alguien que de repente me dijo una palabra fea o me trató mal un día? ¿Qué comparación tiene eso con lo que le sucedió a Jesús? Em, Cumplamos nuestra misión. Nosotros también tenemos una misión. No fue tan importante, no es tan importante como la misión enorme que Jesús hizo por nosotros, pero todos tenemos una misión que sí es importante para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? La misión de Jesús fue salvar a toda la humanidad, no solo de lo que están ahora viviendo, sino de lo que vivieron en otra generación y la otra generación y la otra generación y antes de Jesús. Por eso que Él bajó a los infiernos. A toda la humanidad. No lo vamos a contar porque son muchísimos. Nuestra misión no es tan grande, pero nosotros también tenemos una misión. Todos tenemos una misión. De repente no la sabemos, pero nosotros todos tenemos una misión. ¿Eres padre? ¿Eres madre? Una de tus misiones más grandes es educar a tu hijo o tu hija en la fe, que no se pierda, que esa alma que Dios te ha prestado para que tú eduques, porque es creación de Dios, esa alma, esa persona, edúcala para que se acerque a Dios. Esa es tu misión, por ejemplo. Y tenemos muchas misiones. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Debemos preguntarnos y debemos hacernos cargo de esa misión, para que cuando llegue nuestro momento y Dios diga, yo te di dos hijos. Yo sí, sí, bueno, muchas gracias, sí, fue una alegría bonita. Sí, pero ¿le hablaste de mí? ¿Los acercaste a mí? ¿O simplemente te los quedaste para vos? Eh, eh, mientras yo te lo di para que tú los eduques, no le hablaste de mí, ¿verdad? Entonces, esa es una misión, por ejemplo. Y bueno, cada uno debe pensar en qué misión es la que nos toca y tratar de llevarla así como Jesús lo cumplió. Bueno, ya estamos terminando el programa. Eh, Como siempre digo, meditemos en qué es lo que Jesús, no lo que yo te estoy diciendo, sino que a través de lo que yo te estoy diciendo, a través de lo que estás escuchando, yo estoy hablando contigo, que me encanta hablar contigo, a través de lo que yo te estoy diciendo, ¿qué quiere Dios decirte a ti? ¿Verdad? No mi opinión personal, porque yo no soy capaz, no tengo esa capacidad, pero Dios sí, Dios se comunica de muchísimas maneras. Y posiblemente recordando estas palabras que mencionamos, que Jesús las dijo, que es palabra de Dios, hay un mensaje para ti ahí. Entonces, piensa en eso, medita y acércate a Jesús, acércate siempre a Jesús que Él te está esperando. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas. Que estén muy bien.